Ya. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver ejercicios referentes a campos magnéticos. Esperemos completar los 8 ejercicios de la hoja de trabajo, donde el primero de ellos nos dice, un ion de helio 2 viaja en un ángulo recto a un campo magnético de 0.8 teslas con una velocidad de 10 a la 5 metros por segundo. Encontrar la magnitud de la fuerza magnética sobre el ion. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo típico es siempre anotar los datos. Y entre esos datos está el campo magnético. Está que el campo, no estoy anotando. El campo magnético tiene una magnitud de 0.8 teslas. Nos dice que la partícula se va a mover en un ángulo recto. Un ángulo recto son 90 grados. Y la velocidad a la que se mueve dicha partícula cargada, que es un átomo de helio 2 un ion positivo, ¿sí? Es 10 a la 5 metros por segundo. Nos están preguntando cuál es la fuerza. Para esto, tenemos que es un átomo de helio. Ese átomo de helio es un ion. Si fuese un átomo tal cual, usted tendría carga neutra. Pero si nos están diciendo que es un ion, los iones tienen carga positiva. Y ahí mismo nos está diciendo que es un átomo de helio 2 ¿sí? Nos está diciendo que es esto, helio 2 Significa que tiene 2 veces la carga positiva del electrón. Es decir, tiene dos electrones libres que se fueron y por tanto quedó cargado positivamente. Eso significa que tenemos el doble de la carga de un electrón, pero en su versión positiva. Es decir, 2 veces la carga del protón. Ahora, si nos están preguntando cuál es la fuerza, vamos a recordar algo. Nuestra fuerza igual a la carga por el producto cruz de la velocidad en la que se está moviendo nuestra partícula y el campo magnético. Ahora, nos están diciendo que es un ángulo recto y nos están pidiendo la fuerza, en este caso en magnitud. Si nos preguntaran la fuerza y en qué dirección se mueve, tendríamos que sacar un vector resultante. En este caso, ¿qué es lo que se supone que va a ocurrir? Pues bueno, vamos a sacar la magnitud de dicho vector. Y la magnitud de un vector, en este caso, como lo es el producto cruz, pues es la carga por la velocidad, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo entre ambos elementos, entre la velocidad y campo magnético. Y vamos a analizar. Si tenemos que la carga es para un átomo de helio 2 entonces es el doble de 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs. Recordemos que un electrón tiene una carga de 1.609. En este caso tenemos la carga de 2 electrones, entonces es 2 por 1.609. ¿Sí? La velocidad en la que se mueve dicho ion es de 10 a la 5 metros por segundo. Y el campo magnético que está sintiendo es de 0.8 o 0.80 teslas. Bueno, por el seno del ángulo entre ambos. El seno de 90 grados es 1. Esto significa que nuestra magnitud sí va a ser positiva, va a tener un cierto tamaño. Si el ángulo hubiese sido 0 grados o 180 grados, pues el seno de eso nos daría 0. Significa que no habría una fuerza, no estaría experimentando una fuerza, debido a que la velocidad se estaría moviendo en la misma dirección que el campo magnético. En este caso no es así, forma 90 grados. ¿Y esto cuánto nos da como resultado? Bueno. No se preocupe. Yo tengo un numerito nada más para comparar. Perfecto. 2.5744 por 10 a la menos 14. Y si estamos sintiendo una fuerza, entonces van unidades de newtons. Y ahí está. Dense cuenta que a pesar de que, bueno, es una carga muy pequeña, ¿sí? El campo magnético es relativamente pequeño, ¿sí? Y aunque la velocidad sea muy grande, entonces no va a alcanzar, lo que va a provocar eso es que no va a alcanzar a que sienta tanto efecto por ello. Aún así, pues nuestra partícula, al estarse moviendo en dirección perpendicular al campo magnético, pues va a sentir una fuerza, y esa fuerza va a ser
perpendicular al plano formado por ambos, y entonces nuestra partícula comienza a... ¿Se acuerdan qué pasaba cuando la velocidad y el campo magnético eran perpendiculares? ¿Qué tipo de trayectoria comenzaba a seguir? Una espiral. Como una espiral. Prácticamente es una trayectoria circular y ese círculo va a ir avanzando a lo largo del mismo camino, ¿no? Entonces va a ir haciendo esto. Y equivaldría que si no se desviara, sería línea recta. Si se desvía, empieza por aquí y empieza haciendo este recorrido hasta seguir avanzando. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Es un ejercicio simple, pero aún así pueden salir dudas. No, pero no. ¿No? Ok, pues vamos a ver, fíjense. Vámonos con el segundo. El segundo ejercicio nos dice, tenemos un ion que tiene una carga de más 2. Carga es igual a más 2E. Entra en un campo magnético con una densidad de flujo magnético de 1.2 Webers sobre metro cuadrado. La densidad de flujo magnético es, bueno, la densidad, bueno, ahí va, ahorita lo corregimos esto. Fíjense, tenemos 1.2 Webers por metro cuadrado a una velocidad de 2.5 por 10 a la 5 metros por segundo, perpendicular al campo. Esto igual significa que nuestra partícula va a comenzar a girar y el ángulo entre ellos sigue siendo 90 grados. Determine la fuerza del ion. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza magnética que va a sentir? Aquí seguimos teniendo el campo magnético. Ese 2.5 por 10 a la, perdón, ese, ¿dónde está? 1.2 por 1.2 Webers por metro cuadrado sigue siendo el campo magnético. ¿Sí? Ahora, resulta ser que hay una unidad que es la unidad de flujo magnético. Esa unidad se llama Weber. El Weber es lo mismo que tener volts por segundo, y es lo mismo que tener un Tesla por metro cuadrado. ¿Sí? Y nosotros este metro cuadrado lo pasamos dividiendo a esta parte, pues vamos a obtener unidades de Tesla, de Teslas. Entonces, esto que está aquí son unidades de campo magnético. ¿Sí? Esto sería prácticamente 1.2 Tesla, lo que estaríamos experimentando. ¿Sí? A veces va a aparecer como Weber sobre metro cuadrado, o lo podemos observar de esta manera, o si no va a aparecer directamente Teslas, o si no también hay otra unidad llamada Gauss, ¿sí? Donde 10.000 Gauss son apenas un Tesla. Si no me equivoco, por aquí lo tengo anotado, y va a aparecer en el momento oportuno esa unidad. Entonces, fíjense, nos están preguntando cuál es la fuerza que va a sentir dicha carga al estarse moviendo de forma perpendicular a una velocidad de 2.5 por 10 a la 5 metros por segundo, experimentando un campo magnético de dicho tamaño. Vamos a ver, pues nuestra fuerza, ¿sí? En este caso ya no estamos hablando tanto de vectores. Aquí ya sabemos que, que tanto la velocidad como el campo magnético son perpendiculares. Eso significa que es la carga por la velocidad por el campo magnético. Aquí podríamos agregar por el seno del ángulo. Nuestro ángulo pues son 90 grados. El seno de 90 grados es 1. ¿Sí? Entonces nuestra fuerza es directamente esto de aquí. La carga que estamos experimentando nuevamente son 2 veces la carga de un electrón, 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs. La velocidad a la que se mueve ahora ya no es 10 a la 5, ahora es 2.5 por 10 a la 5 metros por segundo. Y el campo magnético que está experimentando esto de tal manera que lo va a girar, van a ser 1.2 Webers por metro cuadrado. Si hacemos las operaciones pertinentes para todo esto, vamos a obtener una cantidad de 9.6 por 10 a la menos 14 newtons. Si gustan comprobarlo nada más, ¿sí? Igual esto también estoy teniendo cantidades que están un poquito redondeadas, ¿sí? Como para que nada más nos salgan como 1 o 2 decimales. Sí, 9.5 a la menos 30. Ok, entonces 9.55, ¿verdad? Vamos a cambiarlo. Casi lo mismo, 9.55. Ahí está. Entonces ya tenemos eso. Esa es la fuerza que está experimentando dicha carga. Prácticamente casi podríamos haber dicho que era la misma carga del problema anterior, nada más que ahora esta carga o partícula se está moviendo 2.5 veces más rápido
y está sintiendo un 40% más del campo magnético. Perdón, un 50% más del campo magnético anterior. Y eso es lo ¿No se puede alejar un poquito la pantalla? ahí. Listo, gracias. Ahí estás. Profe, Ahora, mande. lo del W sobre metro cuadrado, ¿lo puede repetir? Ok, fíjate. Hubo un detalle que nos saltamos, que es el flujo magnético, ¿sí? Este flujo magnético tiene unidades, ¿sí? Que va a ser prácticamente, son teslas por metro cuadrado, ¿sí? Son sus unidades. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto sería el flujo magnético, pues es el campo magnético por el área, ¿sí? Si yo quiero saber nada más cuánto vale el campo magnético, pues el flujo magnético lo voy a dividir entre el área. Nos queda que B, que son teslas, nos queda la unidad de flujo magnético entre A, ¿sí? Entonces, esta unidad de aquí se llama Weber, ¿sí? Los Weber son un volt por segundo, bueno, un volt segundo, no por segundo, este es un volt segundo, ¿sí? También son Tesla por metro cuadrado, y también tienen otro conjunto de unidades, déjalo pongo por acá arribita, que son, un Weber también son un metro cuadrado, kilogramo, segundo cuadrado, por ampera a la menos 1, ¿sí? O todo esto entre ampere. Sería la forma en que podríamos irlo relacionando. Significa que el Weber, pues, es el área por la que está pasando el campo magnético, ¿sí? Para determinar el flujo, la cantidad o la superficie a través de la cual está pasando el campo. La masa, tiempo al cuadrado, entre corriente eléctrica. ¿Sí? De ahí podríamos deducir otra fórmula. Pero prácticamente eso, todo esto que está aquí, es lo mismo que está acá. Entonces que tenemos un Weber, que es un Tesla metro cuadrado. Si yo quiero saber, y esto es flujo magnético, y yo lo único que quiero saber es el campo magnético, porque es lo que tengo en mi fórmula, campo magnético, pues bueno, este metro cuadrado que está multiplicando, lo paso dividiendo. Esto significa que un Weber sobre metro cuadrado es igual a un Tesla. Y un Tesla es campo magnético. Por eso es como lo tenemos expresado acá a la izquierda. ¿Más o menos? Ah, ok, sí, sí. Gracias. Ajá. Ahí va, fíjense. Vámonos con el tercero. El tercero ya cambió un poquito. Nos dice, un electrón... Lo que le ¿Cómo? puedas un poquito. Sí. Ya. Ya, gracias. Otras. Bueno, vamos a leer el número 3. El ejercicio número 3 nos menciona, un electrón se acelera desde el reposo a través de una diferencia de potencial de 3.750 volts. Una vez que se aceleró desde el reposo, entra en una región donde el campo magnético es de 4.000 teslas, o 4 por 10 a la menos 3 teslas, que va a ser perpendicular a su velocidad. Es decir, si el campo magnético se mueve hacia la derecha, en este caso la velocidad apunta para arriba o para abajo, pero van a ser perpendiculares. ¿Cuál es el radio del camino que seguirá? Es decir, una vez que sabemos que también la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, entonces ya sabemos también con eso que lo que va a ocurrir, ¿no?, es que la partícula va a comenzar a girar. ¿Sí? En este caso nos dicen que es un electrón. Entonces la carga es un electrón. Parte desde el reposo, velocidad inicial, 0 metros por segundo. Al estar quieta, esta partícula se le aplica una diferencia de potencial de 3.750 volts. ¿Sí? Una vez, y entonces alcanza una cierta velocidad, que quién sabe cuál sea, pero es con la que entra al campo magnético. ¿Sí? Ahora, una vez que entra al campo magnético, este campo magnético tiene una intensidad de 4.000 teslas, que es 4 por 10 a la menos 3 teslas, y son perpendiculares. Al momento en que el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, significa que tienen un ángulo de 90 grados, y entonces la partícula comienza a girar, debido a que siente el tirón de la fuerza magnética, y este lo va cambiando en su dirección. Ahora, ¿cuál es el radio con el que va a ir girando mientras sigue avanzando? Es lo que nos están preguntando.
Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que la fuerza, pues es la carga, que en este caso es la carga del electrón, por la velocidad, por el campo magnético. El único detalle está en que, pues bueno, la carga sí la tenemos, el campo magnético sí la tenemos, nos falta la velocidad. Lo que sabemos nosotros es que estaba originalmente quieto, se le aplica un potencial a esta carga y entonces adquiere una velocidad. ¿Sí? Cuando adquiere una velocidad significa que ganó energía. Ese tipo de energía es energía cinética. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros? Si nosotros a una carga le aplicamos una diferencia de potencial, pues vamos a tener la energía que está sintiendo esa carga o la energía ganada por dicha carga. En este caso, la energía ganada por esta carga, pues es la carga por el potencial aplicado. Esta V serían los 3.750 volts. ¿Sí? Esto es del parcial pasado. Pero ahora, ¿cuál es el tipo de energía que está ganando dicha carga? Pues si está comenzando a moverse, pues es energía cinética. Y la fórmula de energía cinética, pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Menos, por más, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí sería un menos. ¿Me corrijo este? Ahí está. Para hacer el, okay, para hacer el delta V, el cambio de energía cinética. ¿Sí? El único detalle está en que esta energía cinética inicial, pues vale 0. ¿Por qué? Porque está originalmente quieto. 0 velocidad al cuadrado es 0 al cuadrado 0, por m0, por un medio 0, por menos 0. Entonces, toda esta vale 0. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, vamos a tener un cambio de energía para la partícula. Cuando ustedes le aplican un potencial a una partícula, esta gana energía y esta comienza a moverse. Esa energía es energía cinética, que es la que tenemos justamente en este punto. Estamos expresando de esta manera. Y esa energía, también ese cambio de energía para una partícula cargada, se expresa como la carga de la partícula por el potencial aplicado. Ahora, dense cuenta, la carga la tenemos, el potencial lo tenemos. Si es un electrón, pues también podemos conocer la masa de un electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y esa ya está en libros. Entonces tenemos esta. ¿Qué es lo único que no tenemos? La velocidad. Y resulta ser que la velocidad es la que tenemos acá. Pero ¿por qué tenemos que calcular la velocidad o cómo estamos relacionando esto? ¿Sí? Ahí les va. Recuerden, y que vimos la vez pasada, que si tanto el campo magnético como la velocidad son perpendiculares, entonces la partícula entra, como mencionaron hace ratito, en una espiral y comienza a moverse en una trayectoria circular. Esa trayectoria circular, para que la partícula no salga disparada hacia un lado o a otro, sino que se mantenga en dicha trayectoria circular, está sintiendo una fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta concuerda que es el vector de fuerza magnética. Y la fuerza centrípeta no es más que la masa de la partícula por la aceleración centrípeta que está sintiendo. Y esa aceleración centrífuga, es v cuadrada entre r. Y entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide el radio, nos pide esto de aquí, pero nos hace falta también esto de acá, la velocidad. Por eso estamos haciendo este paso de aquí para poder encontrar cuál es la velocidad con la que se mueve dicha partícula una vez que entra o que está entrando al campo magnético. Es decir, fíjense. Ok, esta V es potencial. Aquí va a cancelar con lo V de acá. Entonces, si queremos la velocidad, pues el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. El doble de la carga por el potencial. Entre la masa que está multiplicando, pasa dividiendo. Y el exponente al cuadrado pasa como raíz cuadrada. ¿Qué significa esto? Que podemos resolverlo de la siguiente manera. La raíz cuadrada de el doble de la carga del electrón, 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs, por la diferencia de potencial que está siendo aplicada a la partícula, 3.750 volts, entre la masa de la partícula. ¿Cuál mencionamos que era la masa de un electrón? Pues 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahí está. Esto nos da como resultado que la partícula se va a mover a una cierta velocidad, y esta va a ser una velocidad un poquito grande. Va a ser un poquito grande también porque es a la menos 19 y aquí es a la menos 61. Entonces, uno se va para arriba y el otro se va para abajo y nos va a quedar un numerote. Y eso nos va a quedar 14, aproximadamente 14 más los decimales que salen de por acá. Cuando sacamos la raíz cuadrada nos va a quedar 3.63
por 10 a la 7 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que la partícula entra al campo magnético y va a permanecer dando vueltas dentro del campo magnético. Recuerden que también en la clase pasada lo que vimos es que cuando una partícula entra al campo magnético y estos son perpendiculares, bueno, la velocidad con la que entra, la dirección de la velocidad con la que entra y el campo magnético son perpendiculares, se comienza a girar. Pero también vimos que no había una diferencia de energía o el trabajo realizado por el campo magnético sobre la partícula era cero, entonces no variaba la energía. Al no variar la energía, no cambia la energía cinética, es decir, su velocidad no cambiaba. Es decir, mientras esté dentro del campo magnético, la partícula se va a estar moviendo a esa velocidad. Esa velocidad es la que va acá arribita. ¿Sí? Y entonces, si lo que nosotros queremos saber es el radio de giro, pues no es en sí como que tengamos la aceleración centrípeta con la que está dando vueltas, pero sí sabemos que la carga por la velocidad por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Y nosotros queremos esto de aquí, ¿sí? ¿Qué significa? Que para cuando queremos conocer un valor, tenemos que recordar que siempre que queramos conocer un valor tiene que estar en la parte de arriba, positivo y solo. Por lo pronto, vamos a pasarlo a la parte de arriba. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, RE por V es igual a MV cuadrada. ¿Y qué ocurre aquí? Pues bueno, esta es velocidad y esta también es velocidad. Velocidad de la izquierda cancela a una velocidad de la derecha. Entonces, el radio por el que va a estar girando esto, pues es masa por velocidad, prácticamente en el momento, entre, ¿qué cosa? La carga de la partícula, en este caso el electrón, ¿sí? Entre, ¿mande? ¿Por qué dijimos que entre R, perdón? La Velocidad al fórmula, cuadrado. fíjate, este es V cuadrada entre R. La aceleración centrípeta siempre es así, y está definida de esa manera, ¿sí? Y la estamos sustituyendo justamente en este punto, ¿sí? Es masa por aceleración centrípeta. Y estamos agarrando, déjalo un poco, pongo de otro color, estamos agarrando este pedazo de la fórmula, ¿sí? Esto es lo que nos mandamos para acá, ¿sí? No sabemos la fuerza exacta, podríamos calcularla y entonces poder despejar, porque ya tenemos la carga, la velocidad y el campo magnético, ¿sí? Ya tenemos la velocidad, ya podemos calcular la fuerza. Ahora, para evitar hacer más cuentas extra, pues vamos a hacer lo siguiente. Agarramos este pedazo de la fórmula que está igualado a este pedazo de la fórmula. Entonces tenemos esto de aquí. El ejercicio lo que nos está pidiendo cuál es el radio con el que va a estar girando la partícula, o en este caso el electrón. Entonces tenemos que despejar la R. La R está dividiendo, la pasamos multiplicando al lado izquierdo. Nos queda R por E por V por B, ¿sí? Igual a MV cuadrada, que es este pedacito de aquí. Ahora, para cancelar este cuadrado de aquí, pues ¿qué hacemos? La V está multiplicando, pasa dividiendo. Pudimos haberla dejado en este punto, y aquí es donde decimos, ¿sabes qué? Mira, la V está arriba y abajo, esta que está abajo cancela una que está arriba. Y la fórmula nos queda entonces de esta manera. Esta R le estamos dejando solita, significa que la E y la B están multiplicando, pasan dividiendo. Entonces ya nos queda esto de aquí. ¿Esa era la pregunta? Sí, lo del despeje ya de la R, ya entonces. Gracias. Ok. Pues fíjense, ya lo único que nos queda por hacer es sustituir valores. ¿Por qué? Porque la masa de un electrón lo conocemos. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad a la que encontramos que se está moviendo dicho electrón una vez que entra en el campo magnético es de, ¿dónde está? 3.63 por 10 a la 7 metros por segundo. Ahí está. La carga del electrón es 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs por por campo magnético. El campo magnético en este ejercicio tenemos que vale, dice acá arribita, 4 militeslas o 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3 teslas. Si hacemos todas estas operaciones, ¿cuánto obtenemos de resultado? .15 centímetros. ¿Cuánto? 5.15 centímetros. Ok, ahí está. Entonces, listo.
o 51.5 milímetros, como quieran verlo, ¿sí? O 0.05 metros, ¿sí? Así que en las unidades que mejor les parezca. Entonces, aquí tenemos que nuestra partícula, ¿sí? Nuestro electrón, al momento en que entra en un campo magnético de 4.000 teslas, pues va a estar girando en una órbita circular relativamente pequeña. Bueno, comparado con su tamaño, es muy grande. Pero para nosotros, en la escala macro, es una circunferencia muy pequeñita. Entonces no tiene mucho chiste, pero ahí está. ¿Quién se me perdió? Tipo yo, pero a la vez no, entonces no sé. Ah, caray, ¿cómo es eso? Dime desde dónde. O si Es que, quieres lo o sea, sí entendí, pero si lo Ajá. hago sola no me sale. Ah, ok. Bueno, fíjate, lo que pasa con este tipo de cosas es que una es la práctica, ¿no? Y lo otro es que tenemos que empezar como a relacionarlo con cosas que ya hayamos visto. Ajá, es que relacionó muchas cosas y fue como que mucho. Sí, te entiendo. Fíjate, lo único que tenemos que recordar por lo pronto es esto, fíjate. Que la fuerza es, bueno, voy a quitar la E, voy a poner la Q. ¿Ya? Ok, ahí está. Es la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Sí? Ahora, esa es la fuerza magnética. Te piden fuerza magnética, simplemente haces eso. Y solo si el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es 90 grados. De lo contrario, hay que agregarle seno del ángulo. ¿Sí? Si el ángulo es 90 grados, pues te queda nada más este pedacito. Si no es 90 grados, pues hay que calcular cuánto sería este pedacito de aquí multiplicado por eso. ¿Vamos a ver hasta ahí? Sí. Ahora, en cuanto el ángulo sea de 90 grados, lo que sabemos es que la partícula comienza a girar. ¿Sí? Entonces, resulta ser que cuando la partícula comienza a girar y se mantiene dentro de esta circunferencia, en la clase de dinámica ustedes vieron que hay una fuerza, bueno, hay una aceleración que va a mantener a la partícula en esa circunferencia, de tal manera que no salga disparada para acá, o cuando va por aquí no salga disparada para acá, sino que le va a estar diciendo, ¿sabes qué? Tú siempre vas a ir cambiando para acá tu dirección, vas a ir cambiando la dirección, pero la aceleración va hacia el centro. Esta partícula tiene una masa, ¿sí? Entonces, si esta partícula tiene una masa m, resulta ser que va a sentir, entonces, esta aceleración provoca que sienta una fuerza. Esa es masa por aceleración centrípeta. Pero cuando hicimos las cuentas, la clase pasada, vimos que la fuerza magnética es la que hacía que la partícula, o carga o masa, permaneciera en la circunferencia. ¿Qué significa eso? Que si la fuerza magnética es la que hace que permanezca dentro de la circunferencia, que no se salga y no salga disparada en alguna otra dirección, para acá o para acá, y cuando está en esos puntos, moviéndose, entonces lo que va a ocurrir, o lo que se infiere, es que entonces la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. ¿Sí? Esto Sí. significa que la carga por la velocidad por el campo magnético, pues va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Que sería entonces masa por aceleración centrípeta. Ahora, no sabemos qué aceleración tiene la partícula, pero también, si lo relacionamos con lo aprendido el semestre pasado en dinámica, pues bueno, resulta ser que la aceleración centrípeta, siempre por los siglos de los siglos, amén, es velocidad al cuadrado entre el radio. A menos que te digan aceleración es tal, pues pones aceleración. Pero si no, puedes aprenderte la fórmula así o anotarla así en el formulario. ¿Sí? Ok. Entonces, si te piden la velocidad, pues simplemente, digamos, ignoramos este pedacito de aquí, y con esta igualdad despejas velocidad. Si te piden el radio, buscamos el radio. ¿Sí? El único detalle aquí está en que pues no teníamos la velocidad, hubo que calcularla primero. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues vimos que había que encontrar la energía que estaba ganando la partícula. Y la energía que gana una partícula, o una partícula cargada, pues es la carga por la diferencia de potencial. Eso lo vimos también hace como mes y medio, 2 meses, a lo mejor por eso se nos puede ir la onda. ¿Sí? Pero ahora, como no nos están diciendo, ¿sabes que la partícula sube o baja o cosas así por el estilo? Pues ya no podemos decir que hay energía potencial gravitacional, ¿sí? O en todo caso sería muy pequeña.
Y como las velocidades y notas, las velocidades a las que se mueven son extremadamente grandes, pues la energía potencial gravitacional termina siendo muy pequeñita. ¿Sí? Entonces, el único tipo de energía que hay es energía cinética. Y entonces, ¿cuál es la fórmula de energía cinética? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así es esta. También es de la clase de dinámica. Voy a quitarla aquí. Y si te dicen, ¿sabes qué? Empezó con una cierta velocidad, pues hay que sacar el cambio de energía cinética. ¿Sí? Bueno, el delta, déjalo correr. El delta. Ahí está. Y la está. Entonces, si empezó con una cierta velocidad, hay un cambio de energía cinética. Aquí te dicen que empieza con velocidad inicial 0. Un delta siempre es la final menos la inicial. ¿Sí? Aquí tenemos una fortuna. Nos dicen que la partícula estaba originalmente quieta, la velocidad inicial es 0. Entonces, este término de aquí se vuelve 0. ¿Sí? Y nada más nos queda este pedacito de aquí. Significa que la energía cinética que estaremos manejando aquí, que estoy borrando, pues va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, la velocidad que alcanzó. Y si a ti lo que te hace falta para encontrar o el radio, o el campo magnético, o la masa, ¿sí?, es la velocidad, pues podemos despejarlo en este pedacito. Si ya te dicen cuánta energía ganó, pues usas ya directamente el valor de la U. ¿Sí? Y la U, o energía cinética, es medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si no te dicen que ya cuánta energía ganó, pero sí conoces la carga y el potencial que se le aplicó a la carga para que éste pudiera moverse, pues entonces ya usas lo que está en el recuadro azul y de ello obtienes, de ella puedes obtener la velocidad. Y con ese dato ya puedes sustituirlo justamente acá. Fue el tipo de cositas que estuvimos haciendo o manejando para poder resolver este ejercicio. Pero siempre, una recomendación es siempre ten como el formulario al lado y trata de combinarlo con lo que hemos estado haciendo en otros ejercicios. Es como que yo me acuerdo que necesitaba el radio, pero para el radio, si estaba girando, el radio estaba en la parte de abajo. Entonces está en la parte de abajo, eso significa que ya buscas la fórmula que tuviera el radio en la parte inferior. Entonces ya es justamente esta que tenemos aquí. Es nada más un poquito de ir jugando con ellos. ¿Sí? Pero créeme, con práctica se le agarra un poquito más la onda. ¿Sí? Ok, gracias. Ahora, también recuerda, el hacerlo rápido no significa hacerlo bien. ¿Sí? Bien podemos tardarnos una hora haciendo un ejercicio y puede que nos salga bien o puede que nos salga mal. Puede que el mismo ejercicio lo hagamos en 5 minutos y a lo mejor nos sale bien o nos puede salir mal. Alguien que está acostumbrado a resolver ejercicios así como súper rápido tiene más probabilidades de equivocarse que alguien que lo hace como más lentamente. ¿Sí? Y aquí lo estamos haciendo, a lo mejor yo a veces en la explicación me voy un poquito rápido. Si eso pasa, díganme y me puedo ir un poquito más lento o podemos ir desglosando todavía más todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Pero créanme, con confianza, interrumpan en el momento preciso. Y si no, pues buscamos otro camino por el cual irnos. ¿Alguien encendió el micrófono? ¿Qué pasó? ¿Nadie? Que todo está bien hasta ahorita. Ah, ok, perfecto. Este era el ejercicio 3. Vámonos al ejercicio 4. Fíjense. Bueno, si alguien está copiando, lo voy a dejar ahí por mientras en lo que leo el número 4. Nos dice, ¿cuál podría ser la masa de un ion positivo que se mueve a 10 a la 7 metros por segundo y se dobla en una trayectoria circular de radio 1.55 metros por un campo magnético de 0.134 Webers por metro cuadrado? O podríamos decirlo de una vez, 0.134 teslas. Y aquí nos menciona que hay varias posibles respuestas. ¿Sí? ¿Ya copiaron lo que está ahí en la pantalla, muchachos? Para cambiarle. Ya. ¿Ya? Estoy copiando como la... ¿Cómo? Sí. Sí. Ok. Vamos a hacerlo para acá. Fíjense. Ahí está. Y hacemos una división para no revolver ejercicios. Y nos dice, tenemos un guión, ¿sí?
este es, bueno, al ser un ion, pues es un ion positivo. El detalle está en que no nos dicen exactamente cuánta carga es. Dicen, es un ion. ¿Sí? Significa que es la carga del electrón versión positiva. ¿Sí? Pero no nos dicen cuánta carga es. Por lo pronto vamos a ponerlo como n veces la carga del electrón, ¿sí? Donde n es un entero positivo. ¿Sí? Recuerden que el ion puede ser que nos diga carbono 2 más, helio 2 más, pues significa que es 2 veces la carga del electrón. ¿Sí? No sé, les voy a mentir porque si digo oro 4 más, pues es 4 veces la carga del electrón. ¿Sí? No soy muy bueno en química, entonces esta parte de poner más tantos me falla. ¿Sí? Pero si nos dicen que es un ion, sabemos que es una carga positiva. Si nos dicen que es un cation, es una carga negativa. Nos está metiendo la pata. Pero como no nos dicen exactamente cuánto vale, entonces, pues es n veces la carga. Por lo pronto vamos a ponerlo así. Ese n es el que nos va a dar las distintas respuestas que nos dice el ejercicio. Ahora, nos dicen que esta partícula se mueve a 10 a la 7 metros por segundo. El radio en el que se mueve va a estar girando es 1.55 metros y el campo magnético en el cual está ocurriendo dicha acción es de 0.134 Webers por metro cuadrado o 0.134 teslas. Ahora, de todo esto, pues ya tenemos velocidad. Tenemos el radio. Nos están pidiendo cuál es la masa de dicha partícula. ¿Cuál podría ser la masa? Entonces, ejercicio 4. ¿Cuál es la masa de una partícula, ¿sí?, con carga positiva, de tal manera que al moverse a esta velocidad, en un campo magnético de esta magnitud, se mueve en un radio de 1.55 metros? Si es una trayectoria circular, entonces la velocidad, el vector de velocidad y de campo magnético son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, estos dos son perpendiculares. ¿Qué significa eso? Cuando esos dos son perpendiculares, entonces la fuerza magnética es carga por velocidad por campo magnético. Y ahora vamos a ahorrarnos un pasito. Sabemos que se está moviendo en una trayectoria circular. Entonces, esa partícula tiene una cierta masa y se mueve en una trayectoria circular que tiene una aceleración de centrípeta que es b cuadrada entre r. ¿Vamos bien hasta ahí? Estos son prácticamente fuerza magnética, y esta sería fuerza centrípeta. Que si la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, entonces la fuerza magnética equivale a la fuerza centrípeta. Por eso que tenemos esta igualdad. En este caso, ¿qué es lo que se nos está preguntando? Se nos está preguntando cuál es la masa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que despejar la masa. Masa es ¿qué cosa? La R está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el radio, entre esta velocidad que está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo, b cuadrada. Ya sea que sustituimos valores aquí o primeramente cancelamos términos. En este caso hay un término que se puede cancelar, que es la velocidad. La velocidad que está multiplicando arriba cancela a una velocidad que está multiplicando abajo. De tal manera que sea la carga por el campo magnético, por el radio de giro, entre la velocidad. Esto nos va a dar la masa. ¿Y cómo es esto? Fíjense. La carga es n veces la carga de un electrón. 1.609 por 10 a la menos 19. Ahora, el campo magnético es 0.134 teslas o en las unidades que nos dieron Weber por metro cuadrado. El radio en el que está girando, la R de aquí, es 1.55 metros. Entonces, todo esto entre la velocidad, que es 1 por 10 a la 7, bueno, para no errarle, es 1 por 10 a la 7 metros por segundo. Ahí está, sin exponente ni nada, no va al cuadrado. Cuando hagan todos estos procedimientos, la n no se toma en cuenta en los cálculos, sino que queda aquí, expresada, es n multiplicado por un numerito. ¿Cuál es ese numerito? Pues es 1.609 por 10 a la menos 19 por 0.34 por 1.55 entre 10 a la 7.
Voy, profe, voy. No se preocupe. No, el suspiro no puede estar esperando, sino que no había agarrado aire al decir todo ese enunciado. ¿3.34 3.34 por 10 a la menos 27? será menos 27 unidades kilogramos. Y esto multiplicado por n, que es la constante que tenemos justamente aquí. ¿Sí? Recuerdan que el ejercicio dice hay varias respuestas. Pues bueno, si tenemos que es la carga de un solo, nuestra partícula tiene la carga de un solo electrón, entonces nuestra partícula tiene que tener 3.34 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si nuestra partícula tuviera la carga de 2 electrones, entonces la partícula tendría que tener una masa de 6.68 por 10 a la menos 27 kilogramos para poder moverse a 10 a la 7 metros por segundo en una circunferencia de 1.55 metros dentro de un campo magnético de 0.134 teslas. Si nuestra partícula tiene la carga de 3 veces la del electrón, entonces va a ocurrir justamente lo mismo, van a ser múltiplos de ello. ¿Sí? Prácticamente, ¿qué dijimos aquí? Estamos encontrando cuánto tiene que valer la masa para que se cumpla exactamente que se mueva a esta velocidad dentro de ese campo magnético y que dé vueltas en ese radio. Prácticamente lo que estamos buscando, o hasta cierto punto digamos que estamos forzando. ¿Cuáles son las características que debe de cumplir? Pues bueno, no es como que vaya a ser, bueno, pues una partícula de 4 por 10 a la menos 27 kilogramos va a cumplir que se mueve a 10 a la 7 metros por segundo en un radio de 1.55 en un campo magnético de 0.134, sino únicamente las partículas que sean múltiplos enteros de esta masa son las que van a poder cumplir con estas características. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esto. Es lo que representa este ejercicio. ¿Se capta un poquito la idea? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, muchas veces en estos ejercicios hacemos cuentas, sacamos numeritos, pero lo que tenemos que hacer es también analizar qué es lo que significaría, qué es lo que está pasando ahí. A veces uno como profe erróneamente ya lo da como por sentado, y otras veces pues nos lo soltamos diciendo. Este fue uno de esos casos. ¿Sí? Porque pues nadie preguntó, bueno, es 3.34 por 10 a la menos 27 kilogramos por N. Ajá, pero ¿qué significa eso, no? Prácticamente, pues la interpretación que le tenemos que dar es lo que dijimos anteriormente, que únicamente partículas que cumplan con esa, que sean múltiplos del 3.34 por 10 a la menos 27, múltiplos enteros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solamente números enteros, van a cumplir que al entrar a ese campo magnético con esa velocidad van a traer una trayectoria circular que tenga exactamente ese radio. ¿Sí? Eso es lo que se estaría interpretando con ese resultado que acabamos de obtener. ¿Sí quedó más o menos clara la idea, muchachos? Sí. Sí. Ok. A ver, ok, ahí está. Bueno, en lo que terminan de copiar voy a anotar los datos del otro ejercicio. Nos dice, un electrón se mueve con una velocidad de 5 por 10 a la 7. Velocidad de 5 por 10 a la 7 metros por segundo. En un ángulo recto, el ángulo es 90 grados. A un campo magnético de 5000 Gauss. En este caso, el campo magnético, la B, tiene un valor de 5000 Gauss. Ahorita vamos a ver qué son esos. Me borro esta formita de acá abajo. Nos preguntan, ¿cuál es la fuerza magnética que siente un electrón? ¿Sí? La carga. Entonces, la carga de un electrón, 1.609 por 10 a la menos 19. ¿Cuál es la fuerza? Nos preguntan en inciso A. En inciso B, ¿cuál es el radio con el que va a estar girando dicho electrón? Inciso B, entonces, es el radio de giro. Y esta sigue para acá. Ahí está. Vamos a hacerlo en este pedacito. Nada más vamos a poner un dato curioso más. Un Tesla es igual a
10.000 Gauss. ¿Sí? Esto es nada más una conversión de unidades. Esto significa que lo que tenemos aquí, un campo magnético de 5.000 teslas, son 5.000 Gauss son 0.5 teslas. Es lo único que tenemos que conocer de esa parte. Los campos magnéticos pueden medirse en teslas, pueden medirse en Gauss o pueden medirse en Webers metro cuadrado. Digo, en Webers sobre metro cuadrado. Ahora, muchas veces va a depender cómo lo estemos calculando, de dónde va a salir, y si queremos el resultado en Gauss, pues vamos a obtener números demasiado grandes. Si sacamos el resultado en teslas, vamos a tener números que se asemejan un poquito más como a nuestra realidad. ¿Sí? Números no tan grandes que no nos van a dar tanto miedo, que probablemente cobran un poquito más de sentido a la hora de estar haciendo las unidades. ¿Sí? Por eso, pues la medida principal pues van a ser los teslas. Lo único está en que hay que hacer, en este caso, la conversión. Si tengo 5.000 Gauss y sabemos que 10.000 Gauss son un Tesla, entonces 5.000, que son la mitad, pues son medio Tesla. Y eso es lo único que hay que agregarle ahí. Nos está preguntando el ejercicio, ¿cuál es la fuerza magnética y cuál es el radio de giro? ¿Quién me puede decir cuál es la fuerza magnética o cómo puedo calcular la fuerza magnética de un electrón que está entrando a una velocidad de 5 por 10 a la 7 metros por segundo a un campo magnético de 0.5 teslas, siendo que el ángulo entre ellos es de 90 grados? Carga por velocidad por campo. Perfecto. Entonces vamos a ver. La fuerza magnética es la carga por la velocidad por el campo magnético. Sería seno del ángulo, pero el ángulo sabemos que es 90 grados, seno de 90 es 1. Prácticamente tenemos todos los datos. Fíjense, la carga pues es la del electrón. 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs. La velocidad a la que se mueve dicha carga es 5 por 10 a la 7 metros por segundo. Y el campo magnético en el que se está moviendo es de 0.5 teslas. Tenemos que hacer la conversión aquí. Si fuera 0.5 Gauss, habría que hacer otras conversiones por ahí, pero los Gauss siempre los vamos a pasar a teslas. Porfa. Ahí es, dice aquí. Ahí está. Ahí está. Si hacemos esto como resultado, tenemos que obtener aproximadamente, acá está, 4 por 10 a la menos 12 newtons. ¿Me pueden decir si llegamos a lo mismo? O bueno, va a variar debido a este numerito. Yo hice la cuenta con 1.6, no 1.609. Sí, me dio lo mismo. Sí, perfecto. Entonces ya tenemos la fuerza. ¿Sí? Esa es la fuerza que va a estar haciendo que la partícula se desvíe de su trayectoria original en línea recta y que esta comience a girar en una trayectoria circular. ¿Cuál es el radio de esa trayectoria circular? ¿Cómo la puedo encontrar? Para el inciso B tenemos el radio. Si entra en una trayectoria circular, entonces hay aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre R. Entonces, ¿cómo hago eso? Y volamos y despejamos. Exactamente. La fuerza que encontramos es pues masa por aceleración centrípeta, que es cuadrada entre R. ¿Cómo despejo esto? ¿Cuál es el resultado del despeje? Masa igual a la fuerza magnética. Ah, no, perdón, estamos juntando la R, ¿verdad? Ajá. Es masa por velocidad al cuadrado entre la fuerza magnética. Masa por velocidad al cuadrado entre la fuerza magnética. Ahí está. Y esto es igual a el radio, ¿no? Si la R estaba dividiendo, pasa multiplicando, fuerza magnética está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda esto. Entonces, ya estamos listos para poder calcularlo. ¿Por qué? Porque la masa, pues es la masa de un electrón. ¿Sí? Es la partícula cargada que se está moviendo. Entonces es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad a la que se mueve dicha partícula. Se está moviendo a 5 por 10 a la 7. Se mueve bastante rápido. 5 por 10 a la 7 metros por segundo. Y esto al cuadrado. Entre una fuerza de 4 por 10 a la menos 12 newtons. Cuando hacemos todo esto, nos tiene que dar un valor aproximado de
Y si llegamos a lo mismo, yo llegué a 5.7 por 10 a la menos 4 metros. A ver si no me equivoqué en la... hacer las cuentas en la calculadora. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto podemos interpretarlo como 0.57 milímetros también. ¿Sí? Y ahí está. Hemos llegado a la respuesta. Es que no está tan complicado esto. Entonces, una partícula cargada, en este caso un electrón, que entra a un campo magnético de 0.3 teslas y entró a este campo magnético con una velocidad de 5 por 10 a la menos 7 metros por segundo, va a sentir una fuerza de 4 por 10 a la menos 12 newtons que le está desviando de su trayectoria original, es decir, de su camino en línea recta. Esta fuerza es lo suficientemente grande como para hacer que el electrón comience a avanzar en una trayectoria circular, donde esa trayectoria circular va a tener un radio de 0.57 milímetros. Eso es lo que significaría, o esa sería la interpretación que podemos darle a dicho ejercicio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Los demás? Humberto, ¿sigues por ahí? Arellano. A ver, profe. ¿Sigues? Nomás quieres saber si seguías por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, perfecto, porque tú nos vas a decir cómo hacer el número 6. ¿El 6? Sí, el 6. No, profe. ¿Por qué? Porque no sé cómo, profe. Pues, ¿sabes qué es lo mejor de no saber? Que siempre podemos aprender. Así que lo vamos a hacer juntos. ¿Sí? Ok. Yo te voy a ir preguntando y tú me vas a ir guiando poco a poquito con lo que te acuerdes. Ya sea que veas los apuntes o podemos darte, ¿cómo se dice? Oportunidades de preguntar a los compañeros, ¿qué fórmula uso? Yo haré como que no escuché y voy a creer que fuiste tú, ¿va? Ok. Fíjate. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 6? Si alguien está copiando los anteriores, ahí van a estar al ladito por mientras, más que lo recorro un poquito más a la izquierda. Nos dice, ¿cuál es la fuerza sobre un ion de carbono? Insisto, para empezar nos preguntan cuál es la fuerza. Ya desde aquí nos están preguntando algo. ¿Cuál es la fuerza sobre un ion de carbono cargado individualmente que se mueve con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo en un ángulo recto a un campo magnético de 7500 Gauss? Eso es tan solo el inciso A. La velocidad es de 3 por 10 a la 5 metros por segundo. El ángulo entre la velocidad y el campo magnético es un ángulo recto, son 90 grados. ¿Qué significa eso? Que nuestra fuerza puede ser directamente carga por velocidad por campo magnético. Y hasta ahí. El campo magnético tiene una magnitud o una intensidad de 7500 Gauss. El inciso B de ese mismo ejercicio nos pregunta, ¿cuál es la aceleración centrípeta? Inciso B, ¿cuánto vale la AC? E inciso C, ¿cuál es el radio del círculo en el que se mueve? Nuevamente, ¿cuál es el radio de esta circunferencia? Ahora, vamos a anotar algo importante antes de comenzar a moverlo. Para todos los ejercicios, bueno, excepto para el número 4, hemos tenido que necesitar la masa. En este caso tenemos un átomo de carbono. ¿Cuál es la masa de un átomo de carbono? Ok, bueno, más fácil. Si ya llevaron la materia química, ¿cuál es el número atómico del carbono? 12. Eso significa que el carbono tiene una masa de 12 UMA, o 12 unidades de masa atómica. Esto es 12 por 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto nos va a decir que la masa del átomo de carbono va a ser 19.9 por 10 a la menos 27 kilos. Ahí está. Ese es como el dato curioso. Si nos hubieran dicho el del oxígeno, que creo que el oxígeno es el 6 o el 8, pues más multiplicamos por 6 o el 8. Si nos preguntan, si nos dicen que el del oro, pues bueno, vamos a buscar el número atómico del oro. ¿Sí? Nos dicen que es un átomo de oro, pues buscamos el átomo de oro.
Y entonces vemos que es un numerito X y lo multiplicamos por el 1.66 por 10 a la menos 27 kilos. Y con eso vamos a obtener la masa de dicho átomo. Ahora, Humberto, este ejercicio primeramente nos pregunta cuál es la fuerza que va a sentir dicha partícula. ¿Sí? La velocidad y el campo magnético tienen un ángulo de 90 grados. Entonces son perpendiculares. Y si son perpendiculares, ¿cuál es la fórmula? ¿Fuerza es igual a qué? Fuerza igual a velocidad ¿Cómo? a masa Ajá, por aceleración. ok. Esta aceleración sería la centrípeta. Esto nos ayudaría a calcular este de aquí, el inciso B. La masa ya la tenemos, la aceleración centrípeta es la que nos están pidiendo, pero para poder conocer esta todavía nos falta este de aquí. ¿Cuál es la fórmula que conocemos para fuerza magnética? La Q por la velocidad por V. ¿Cómo? Q por velocidad por V. Q por velocidad por V. Ahí está, perfecto. Entonces esa. Entonces fíjense, con esa fórmula de fuerza, una vez que obtengamos el resultado, podemos sustituirlo en esta fórmula de acá arribita para poder encontrar la aceleración centrípeta del inciso B. Pero primero entonces hay que encontrar la fuerza del inciso A. Vamos a ver. Ahí está. Si tenemos que nos dice que es un ion de carbono. Un ion de carbono, si no nos dice que es un ion más 2, más 3, más 4, más 7, más lo que sea. ¿Sí? Creo que llega hasta el más algo, más 8 por ahí. ¿Sí? Entonces es un ion positivo, simplemente tiene una carga positiva, que sería la carga de un electrón. Entonces esto es 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs. La velocidad a la que se está moviendo este ion es de 3 por 10 a la 5 metros por segundo. ¿Y el campo magnético que está sintiendo es de cuánto? .75. Ah, sí. 0.75. Los Gauss los pasamos a teslas y entonces son 0.75 teslas. Ahora sí, Humberto, ¿cuánto nos da esto? Lo ando poniendo. Ok. $3.62 por 10 a la 14. Ok, perfecto. 3.62 por 10 a la 14 unidades. ¿No es a la menos 14? A la menos 14, sí. ¿Unidades de fuerza? Los de Tesla, ¿no? Oh, perdón, ¿no? ¿Cuáles son? Los de Ay, no te Oye, escuché nada. Jules. Newtons. Ahí está. Supondré que dijiste Newtons. Creo que dijiste Joules, pero yo a veces estoy medio sordo. Entonces, recuerda, nomás acuérdate. La fuerza son newtons, la energía son joules, potencia son watts y campo magnético son teslas o gauss. ¿Sí? Sí. Claro, son un montón de unidades las que hemos estado manejando a lo largo del semestre, entonces es normal que nos podamos confundir. ¿Sí? Por fortuna, mientras nos salgan los numeritos, vamos de gane. Nada más, aquí sí vamos a tener que tener un poquito también cuidado con las unidades. Si estamos conscientes de cuáles son las unidades, una vez que nos pongamos a cancelar todo, pues nos va a quedar la unidad de lo que estamos buscando. Es decir, si los teslas los descomponemos en todas sus unidades básicas, que involucran metros, segundos y coulombs, entonces nos terminan quedando kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, que son los newtons. ¿Sí? Pero tranquilo, no pasa nada. Al menos el numerito nos salió, que es ganancia. El inciso B nos pregunta, ¿cuál es la aceleración centrípeta? Es decir, ¿cuánto vale este valor de aquí? Date cuenta, te piden la AC, la aceleración centrípeta, la aceleración con la que está girando en la circunferencia. ¿Sí? La masa, pues es la masa del carbón, ya la tenemos. Y la fuerza, ya la encontramos, es esta de aquí. ¿Cómo puedo yo encontrar la aceleración centrípeta? Despejamos eso, ¿no? ¿Cómo? Despejamos eso. La despejamos. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo queda la fórmula? AC. Y luego pasa dividiendo, ¿no? Fuerza entre masa. Ok, perfecto. Fuerza magnética entre masa.
Entonces, la fuerza magnética, acabamos de encontrar que es 3.62 por 10 a la menos 14, ay, pues, 114, ¿sí? Por 10 a la menos 14 newtons. Entre la masa, ¿qué más encontramos que tiene el átomo de carbono? 19.9 por 10 a la menos 27 kilogramos. Newton sobre kilogramos con metros sobre segundo al cuadrado. Eso significa que pusimos las unidades correctas. 1 Ahora, por 10 a la ¿cuánto? 12. 1.81 por 10 a la 12 metros sobre segundo cuadrado. Ya está. Ahora, ¿qué es lo único que nos hace falta? ¿Quién nos pregunta el inciso C? El radio. El radio. ¿Cómo encontramos el radio aquí? Pues con otra fórmula, ¿no? Pues fíjate, de aquí nosotros debemos recordar que la aceleración centrípeta, bueno, la respuesta de otra fórmula es así, es correcta, si te la creo. ¿Cuál es esa fórmula? Pues bueno, es v cuadrada entre r. ¿Sí? Ya sé que lo hiciéramos como desde acá, que era mv cuadrada r, o podemos aprovechar que ya encontramos que este de aquí es esta de acá, la aceleración centrípeta. Entonces ya ponemos nada más esto. En lugar de hacerlo como los ejercicios anteriores, ya podemos aprovechar directamente esto. Si yo quiero conocer el radio, ¿cómo despejo el radio de ahí para poder conocer su valor? Pasamos la aceleración centrípeta. Ok, entonces queda así. Y ahora, quiero el radio nada más. Pasa dividiendo. Ajá. Ok, correcto. Ahora, entonces vamos a ver este de aquí. Velocidad la tenemos. La velocidad con la que se mueve, nos dice el ejercicio, es de 3 por 10 a la 5 metros por segundo, y esto al cuadrado. Entre, la aceleración que acabamos de encontrar, que es 1.81 por 10 a la 12 metros por segundo al cuadrado, dando un total de ¿alguien? Punto 049. ¿Punto cero qué? 97. 49. 49.7 por 10 a la qué. Pues nomás sale a más decimales. Ok, entonces va a ser así. Esto serían unidades. Metro, ¿no? ¿Milímetros? No, metros. Metros, ok. Si nos sale punto, perdón, ¿es punto 49 o punto 049? Punto 049. Ok, me falta un 0 aquí. Lo corrijo. Entonces ahí está. 0.0497 metros. Metros. Que serían 49.7 milímetros. Si lo vemos así. Uy, qué fea me salió aquí. Ya. ¿Dudas? ¿Comentarios? Fíjense, lo único que le agregamos a este ejercicio es que ahora sí nos pedían cuál era la aceleración centrípeta. Entonces, ya una vez que encontramos la fuerza, pues despejamos la AC de la fórmula. ¿Sí? Directamente de fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, en este caso, pues nos decían, ¿sabes qué? Es un ion de carbono. Ya nos daban, en sí nos estaban dando la masa de forma indirecta. El único detalle está en que había que buscar cuál es la masa de
justamente de ese ion de carbono. Y para encontrar eso, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues bueno, vamos a buscar el número atómico en la tabla periódica, o el número en la tabla periódica que tiene dicho elemento, y lo vamos a multiplicar por el UMA, que va a ser 1.66 por litro a menos 27 kilogramos. Si nos dicen el del oro, pues buscamos el número atómico del oro y lo multiplicamos por el UMA. Si nos piden de azufre, pues entonces buscamos el de azufre, el numerito, y por uno, y multiplicamos por el UMA. Y listo. ¿Preparados? Profe, ¿le puedo repetir dos? ¿Ahí? Sí, gracias. Ya. ¿Vamos bien, muchachos? Ahí está. Bueno, el siguiente ejercicio ya es una combinación de campos eléctricos y campos magnéticos. Nos está preguntando, nos está diciendo que vamos a tener una partícula. Dice, calcula la velocidad de ciertos iones que pasan sin desviarse a través de los campos cruzados. Bueno, campos cruzados, campo eléctrico E y campo magnético B, para los cuales el campo eléctrico es de 7.7 por 10, bueno, 7.7 kilovolts por metro, y el campo magnético es de 0.14 teslas. Ahora, hay una característica principal para ese ejercicio. Cuando una partícula cargada, en este caso iones, como nos está presentando el ejercicio, pero ¿ya terminaron de copiar? Sí, Ok, bien. Entonces, por lo pronto, ahorita que ocupe más espacio, lo voy a recorrer. Tenemos que cuando una partícula cargada está siendo influida por un campo eléctrico y un campo magnético, pues esta partícula cargada va a tener una fuerza resultante. Esta fuerza resultante es prácticamente, pues, la fuerza de Lorentz, que es esto de aquí. Ahora, también lo que nos están diciendo es que queremos que esas partículas, o cuál tiene que ser la velocidad para que esas partículas, al pasar entre ambos, en medio de ambos campos eléctricos, ¿sí?, que están cruzados entre ellos, no se desvíen de su trayectoria. Es decir, no sientan una fuerza que los está cambiando de posición, o que los está cambiando de dirección. ¿Qué significa eso? Si no vamos a sentir una fuerza, ¿cuál es la fuerza total que podemos aplicar para que no se sienta nada? Díganme, por ejemplo, tengo una partícula que se está moviendo para acá. ¿Con cuánto tengo que empujar yo esta partícula para que no se mueva ni para arriba ni para abajo? Cero. Con cero. ¿Sí? Para que una partícula no cambie de dirección, entonces no tiene que sentir una fuerza que lo está empujando ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, sino que siga en su mismo flujo. Esto significa que si nosotros queremos conocer la magnitud de dicha fuerza, pues recordemos que la magnitud de una fuerza pues va a ser la magnitud de lo que tengamos acá. ¿Sí? Si nosotros desarrollamos primeramente esto, pues sería, okay, antes de sacar esa magnitud, voy a hacer algo aquí. Ahí está. La fuerza es la carga por el campo eléctrico más la K, que es esto de aquí. Ahora,
Esto debería de ser 0. Significa que la carga por el campo eléctrico es igual a la carga por el campo magnético, negativo aquí. Lo que queremos saber es la intensidad de la carga, ¿sí? Ahora, es decir, bueno, y antes de eso, revisemos algo. La carga eléctrica está en ambos lados de la igualdad. Podemos decir, está del lado izquierdo, está multiplicando, pasa dividiendo, o podemos aprovechar y cancelar cada una de ellas. De tal manera que nos queda que el campo eléctrico es igual a el negativo del producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Si lo que queremos saber nosotros es la velocidad, no necesariamente la dirección de la velocidad, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar sus magnitudes. Entonces, si saco la magnitud de esto, tengo que sacar la magnitud de esto. Y la magnitud del campo eléctrico es igual a la magnitud de esto de aquí. Y la magnitud del campo eléctrico es E. La magnitud de esto de aquí es V por B por el seno del ángulo entre ellos. Pero la velocidad y el campo magnético son perpendiculares. Eso significa que seno de 90 y seno de 90 es 1. Entonces el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. Por esto. Velocidad por el campo magnético. Voy a pasarlo para acá. Si lo que nosotros queremos saber es la magnitud de la velocidad a la cual se tienen que mover, pues entonces es el campo eléctrico entre campo magnético. Si el campo magnético está multiplicando, va a pasar dividiendo el campo eléctrico. Y aquí ya podemos sacar nuestros resultados. Fíjense, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el campo eléctrico es 7.7 kilovolts por metro. Eso son 7.7 por 10 a la 3 volts por metro. Entre un campo magnético de 0.14 teslas. Esta velocidad nos da un total de... ¿Lo verás a la mano? 55.000. 55.000, ¿ok? 55.000 metros por segundo. Y para que no suene tan horrible esto, sería 55 kilómetros por segundo. Entonces dense cuenta de algo. Si queremos que una partícula cargada, en este caso también tenemos que observar que la carga se desapareció y la carga se canceló justamente en este punto. Si la carga al final de todo no se utiliza en ningún momento para hacer operaciones, significa que el fenómeno que va a ocurrir es independiente de la carga eléctrica que vaya a pasar por ahí. Es decir, puede ser un electrón, 2 electrones, 100 electrones, ¿sí? O probablemente un flujo de electrones, ¿sí? Y aún así, mientras esos electrones pasen a una velocidad de 55 kilómetros por segundo, es decir, 55.000 metros por segundo, pues van a pasar tan rápido que no van a sentir una fuerza, ¿sí? Una fuerza cero, ¿sí? De tal manera que no van a cambiar su trayectoria, es decir, no van a comenzar a girar dentro del campo eléctrico, sino que se van a pasar de largo. Eso es lo que nos está interpretando esto. Tengo que ir a una velocidad muy grande, 55 kilómetros por segundo, ¿sí? Es como si fueran de Tijuana a Ensenada en segundo y medio, o en 2 segundos, ¿sí? Imagínense, a esa velocidad tendría que estar viajando el electrón, ¿sí? Prácticamente no le va a dar tiempo de sentir la fuerza magnética que vamos a tener ahí. Así es. Eso mismo pensé yo cuando, nomás que no puedo decir esas palabras porque lo estamos grabando, Andrea. Si no, créeme, también diré lo mismo que tú, ¿sí? Pero va muy rápido, ¿sí? Tiene que ir muy rápido para que entonces no sienta una fuerza que lo desvíe de su trayectoria. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Okay. El último ejercicio es un ejercicio que involucra fuerza de Lorentz. ¿Qué es lo que nos menciona este? Nos dice, una carga de 40 microcoulombs se mueve con una velocidad instantánea de 5 por 10 a la 4 en la dirección J metros por segundo a través de los siguientes campos. Donde el campo eléctrico es 6 por 10 a la 14, perdón, 6 por 10 a la 4, que multiplica a 0.52 I más 0.56 J más 0.645 K. Ahorita voy a anotar todo eso aquí en pantalla. Y el campo magnético es 1.7 por 0.693 en I más 0.6 en J más 0.4 en K unidades de Tesla.
¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza instantánea sobre Q? Ese ejercicio casi me dan ganas de dejar que lo hagan ustedes solitos. Nada más por la siguiente razón. Vamos a anotar datos. Nuestra carga, el ejercicio 8. Nuestra carga es 40 microcoulombs. Esto es 40 por 10, el prefijo micro significa por 10 a la menos 6, entonces coulombs. Se mueve a una velocidad, esta velocidad únicamente va en una dirección, es 5 por 10 a la 4, en la dirección J, metros por segundo. Nuestro campo eléctrico es igual a 6 por 10 a la 4, que multiplica a 0.52 en I, más 0.56 en J, más 0.645 en K. Y estos son volts por metro. El campo magnético es 1.7, multiplica al siguiente vector. 0.693 en I, más 0.6 en J, más 0.4 en K. Y esto, unidades teslas. Nos están preguntando cuál es la fuerza, ya sea en magnitud y dirección. Es decir, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto es la magnitud de la fuerza? ¿Y cuál es el vector de fuerza? ¿En qué direcciones se va a estar moviendo en I, J y K? ¿Sí? O lo hacemos juntos o lo hacen para salir. Ustedes eligen. Juntos. Juntos. Ok. Pues vamos a observar. Juntos. Tenemos 5 juntos y nadie en contra. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Tenemos que la fuerza que vamos a experimentar es la siguiente. Si tenemos campo eléctrico y campo magnético, entonces es una fuerza de Lorentz. Eso es de esta manera. Más V cruz V. De esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a manejar entonces? El único detalle con este ejercicio es que hay que sustituir todo. Aquí tenemos 40 por 10 a la menos 6, ¿sí? Que es lo que vale la Q, multiplicado por el vector de campo eléctrico. El vector de campo eléctrico es 6 por 10 a la 4, que multiplica a 0.52 en I, más 0.56 en J, más 0.645 en K. Y esto va a ir con el producto cruz, o se le va a sumar el producto cruz de la velocidad. La velocidad que tenemos, voy a poner un poquito más eso. Ahí está. La velocidad que tenemos es 5.4, 5 por 10 a la 4 en J, 5 por 10 a la 4 metros por segundo en la dirección J, producto cruz con el campo magnético. El campo magnético es 1.7 que multiplica a 0.693 en I, más 0.6 en J, más 0.4 en K. 0.4 en K. Cierro paréntesis y cierro corchete. Tan, 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 tan. Ya está. Vamos a comenzar cuentas. Bueno. ¿Cómo hacemos esto? ¿En qué orden lo quieren hacer? Sí. Pues primero el punto cruz. Digo, el producto cruz. Ok, vamos a hacer primero el producto cruz. Fíjense. Cuando hagamos este producto cruz, vamos a ponerlo con otro color. Verde. Aquí, este de aquí. Y ahí está. No se ve. No. Está con este. Este se va. Ok. Vamos a hacer primero el producto cruz. ¿Sí? Entre este producto cruz, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero multiplicar las constantes. Esto con esto. ¿Cuánto es 5 por 1.7? 5 por 1.7 es 8.5. ¿Cuánto, perdón?
8.5. Ah, ok. Thank you. Si es que se escuchó un poquito entrecortado. 8.5 y luego pues por 10 a la 4 por 10 a la 4. ¿Sí? Esto va a estar en la dirección J. Este hace producto cruz con todos los elementos de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto equivale a que hagamos lo siguiente. Este con este ya está hecho, es esto. Y esto sería 0.693 J cruz I más 0.6 J cruz J más 0.4 J cruz K. Ahí, no la corchetera paréntesis. Ahí está, paréntesis. ¿Cuánto nos dan cada uno de estos? Vamos a recordar nuestro sistema de referencia. Es I para la derecha, J para arriba, K para fuera de la pantalla. Si hacemos J cruz I, ¿qué es lo que nos da? K. Menos K. Nos da menos K. ¿Sí? Si estamos en J y cerramos hacia ahí, el pulgar va a apuntar hacia dentro de la pantalla. Si hacemos J cruz J, un producto cruz de un vector consigo mismo es 0. Y J cruz K, Y me va a dar I. Perfecto. Ahí está. Entonces, con esto ya tenemos el producto cruz. Uno de los elementos, en este caso, el central, se hizo 0. Entonces vamos a hacer cuentas. Déjame, ok. Voy a borrar aquí. Voy a borrar acá. Ahí está. Entonces, nuestra fuerza es igual a 40 por 10 a la menos 6, que multiplica a todo esto de aquí. 6 por 10 a la 4, que multiplica a 0.52 en I, más 0.56 en J, más 0.645 en K, más 8.5 por 10 a la 4, que multiplica, y vamos a ponerlo en orden, 0.4 en I, que es esto de acá, 0 en J, el de J se eliminó, menos 0.693 en K. Y ahí está. Lo que podemos hacer aquí es ir elemento a elemento. Los I's se van a sumar con los I's, los J's con los J's, los K's con los K's. Eso sí, cada uno de ellos multiplicado por su respectivo valor. Esto es 40 por 10 a la menos 6. ¿Quieren que hagamos todas las cuentas involucradas intermedias y al final sumar? ¿O tratamos de hacerlo así directo? Mejor no desglosado. ¿Desglosado? Ok. Entonces, 6 por 10 a la 4 multiplicado por 0.52. ¿Cuánto es? Bueno, 6 por 0.52, más fácil. Todos los valores van a quedar por 10 a la 4. 6 por 0.52 nos da... 3.12. Thank you, perfecto. Entonces, 3.12 por 10 a la 4 en la dirección I. Más 6 por 0.56 son 3.36. Si me equivoco, me dicen, porfa. Por 10 a la 4 en la dirección J. Más 6 que multiplica a 0.645. Vamos aquí. 0.645. Ahí está. Y este da 3.87. Y pues cada uno va por 10 a la 4, ¿no? 87 por 10 a la 4 en la dirección K. ¿No me equivoqué? Ya ¿Se voy. vale? Se vale decirle al profe que se equivoca, ¿eh? No hay ningún problema. Está bien. Ok, perfecto. Ahora vamos con el segundo vector. 8.5 por cada uno de los términos que están acá.
Y dense cuenta que cada uno va a quedar por 10 a la 4. 8.5 por 0.4 nos da 3.4. 3.4 por 10 a la 4 en la dirección Y. Menos, bueno, más por menos es menos, 8.5 por 0.693 en la dirección K. Este da 5.8905 en la dirección K. La fuerza es igual a 40 por 10 a la menos 6, que multiplica a lo siguiente. Los I's con los I's. 3.12 por 10 a la 4 más 3.4 por 10 a la 4 nos da 6.52. Profe, 3.4 por 10 a la 4, ¿de dónde salió? Según yo es del 8.5 por 0.4. Déjame comprobar. 8.5 por 0.4. Sí, de ahí. Ah, ok, gracias. ¿Sí estamos obteniendo lo mismo? Sí, 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 es que creo que lo piqué mal. Ah, Ah, ya vi, puse negativo en vez de un punto. ok. Va. Entonces, fíjense. El 3.12 por 10 a la 4 más el 3.4 por 10 a la 4 nos da, se me perdió el numerito, 6.52. 6.52 por 10 a la 4, eso es la dirección Y. Ahora, en J, pues nada más está este. El J del otro término se canceló. Entonces, más 3.36 por 10 a la 4 en la dirección J. Y siguen los K, que son este de aquí y este de aquí. 3.87 por 10 a la 4 menos 5.8905 por 10 a la 4. Este es menos 2.0205 por 10 a la 4 y en K. El factor por 10 a la 4. Por 10 a la 4 en K. Ya está. Ese es nuestro vector. Todavía nos falta multiplicarlo por 40 por 10 a la menos 6 cada uno de estos. Ahí va. Entonces, 40 por... Ay, Dios. ¿Dónde está? Calculadora. 40e a la menos 6 por 6.52 por 10 a la 4. Esto nos da 2.608 en la dirección Y. Luego, el 40 por 10 a la menos 6, los 40 microcoulombs, por 3.36 por 10 a la 4. Esto nos da, si me equivoco me dicen, porfa, más 1.344 en la dirección J. Y el 40 microcoulombs, 40 por 10 a la menos 6, por 2.0205 por 10 a la 4, K, en la dirección K, nos da 0.8082 en la dirección K. Este salió de multiplicar este salió de estos, y este salió de este por el 40 por 10 a la menos 6. Dense cuenta, ya tenemos nuestro vector. Esta dirección, mande. Menos 2.2 y menos no pasa nada. ¿Cómo? ¿No sería menos 80? Sí, thank you, se me fue. Ahí está, ahora sí. Se ve que algo me se ha ruido. Ahí está. Entonces, ya tenemos la dirección del vector. La partícula, voy a ir avanzando. Tenemos una partícula que va en la dirección J. Hacemos nuestro eje cartesiano. Es J y K. ¿Sí? Entonces, tenemos una partícula cargada con 40 microcoulombs que se mueve directamente hacia arriba. Está experimentando un campo magnético en 3 dimensiones y también un campo eléctrico que está en 3 dimensiones. Y al final, esta partícula que iba muy feliz yendo hacia arriba, y se estaba yendo así,
y ella no tenía preocupación alguna, va a sentir una fuerza que le empuja con 2.608 newtons hacia la derecha. Entonces le van a empujar para acá, pero también lo van a empujar 1.34 para arriba, lo van a empujar para acá, y además lo van a empujar atrás de la pantalla. ¿Sí? Es decir, va a sentir una fuerza que lo empuja en estas direcciones en todo momento. ¿Sí? Un tantito a la derecha, un tantito para arriba y otro tantito para atrás, que es el 0.82. ¿Sí? Sería cada una de las componentes de la fuerza que serían involucradas moviéndola a la partícula que se está moviendo. ¿Cuál es la fuerza que va a sentir? Bueno, ¿cuál es la fuerza total o la magnitud de dicha fuerza? ¿Cómo se saca la magnitud de esa fuerza si esa fuerza es un vector? ¿Cómo se saca la magnitud de un vector? Raíz cuadrada de A1 al cuadrado. Exactamente, raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. Y, bueno, de la suma de cada uno de sus componentes al cuadrado. Y entonces esto nos da menos 0.8082 al cuadrado. Nos da una fuerza total de, vamos a ver, vamos a dar la cuenta, raíz cuadrada de 2.108 al cuadrado más 1.344 al cuadrado más menos 0.82, no, 82 al cuadrado. A mí me está dando 3.0432 newtons. ¿Me pueden confirmar si llegamos a la misma respuesta? Para ver si no me equivoqué al picar en la calculadora. Sí, sí me dio eso. Perfecto. Entonces, ahí está. Ya hemos acabado. Fíjense. Aquí hicimos un montón de cuentas, pero muchas. Parte de lo que podríamos haber hecho es lo siguiente. Desde la parte superior, podríamos haber hecho las cuentas de esto, bueno, voy a ponerlo con rojo, de esto por cada uno de sus elementos. Ya tenemos el vector completo. Este por cada uno de sus elementos. Ya tenemos el vector completo. Ya nos hubiéramos ahorrado probablemente este renglón. ¿Sí? Otra forma en que pudimos haber hecho esto es hacer el producto cruz donde estaba el I, el J y el K. Y entonces hacer el producto cruz de este con este de acá, con la velocidad nada más. Cuando hiciéramos ese producto cruz es donde se iba a encontrar que la componente en J se cancelaba. Y el resto iba a ser sumar este vector con lo que daba el producto cruz. Que era como un paso intermedio que había que hacer por ahí. Y eso nos hubiera llevado directamente hasta acá. Y ya de aquí, pues bueno, la multiplicación pertinente de cada término, bueno, juntar términos semejantes, o en este caso coordenadas semejantes, y J y K, y al final multiplicar, y la dirección del vector de fuerza es esta. 2.608 en I más 1.344 en J menos 0.882 en K. ¿Sí? Es decir, la partícula que se está moviendo, que originalmente estaba moviendo en dirección J hacia arriba nada más de la pantalla, pues bueno, va a sentir que lo empuja un poquito a la derecha, un poquito más para arriba y hacia el fondo de la pantalla, ¿sí? Hacia atrás de la pantalla. Y ahí está. Eso sería todo. ¿Sí? Eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. ¿Dudas, comentarios? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Vamos a ponerle pausa aquí a esto. Tan, 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 tan. Ahí.